Bienvenidos a un nuevo tutorial. Hoy aprenderemos a coser este vestido asimétrico ideal para la noche. La tela recomendada es lurex o lanilla de punto con 20% de elasticidad. Sigue viendo el video para ver el paso a paso. Vamos a comenzar uniendo los hombros. Tenemos el delantero y la espalda. Acá están las piezas enfrentadas por derechos y vamos a unirlas cosiendo por acá. Acá tenemos la manga y vamos a coserla a la sisa. Esta es una de las sisas y el delantero tiene un piquete. Vamos a hacer conseguir ese piquete de sisa y el piquete de hombro con la costura de hombro. Y seguimos haciendo conseguir derechos por toda la sisa. Luego cosemos. Ahora vamos a enfrentar por derechos cuerpo y mangas. Buscamos la costura de mangas y las hacemos coincidir. Luego seguimos sujetando el resto y lo cosemos. Y repetimos en el otro costado. Seguimos con el escote. Como se trata de un doblez simple, yo le pasé un remallado. Pueden pasarle zigzag también. Ahora lo vamos a doblar hacia adentro y sujetar con alfileres o broches. Terminamos haciendo un pespunte desde el lado derecho de la tela. Seguimos ahora con el ruedo de la manga. Pueden hacer un doblez simple como hicimos en el escote o doble, como voy a hacer yo. Y luego de sujetar con alfileres, hacemos un pespunte. Ahora seguimos haciendo un doblez en la basta. Yo ya le pasé un remallado como en el escote y ahora voy a doblar 1 centímetro hacia adentro. Una vez que terminamos de sujetar, vamos a pasarle un pespunte por todo el borde. Vamos a empezar a trabajar con la falda. En el delantero tenemos la pieza izquierda y la derecha. Vamos a buscar el piquete F y después vamos a enfrentar las piezas y coser con el elástico. Colocamos el elástico desde la cintura y luego sobre el piquete F y lo repartimos bien estirándolo. Esto lo pueden coser con overlock o bien hacer una costura con zigzag y luego poner el elástico por encima. Desde el elástico hasta la basta vamos a hacer un pequeño doblez. Puede ser simple, pero yo lo voy a hacer doble porque como la falda se abre no quiero que se vean costuras.
Vamos a continuar con la falda. Tenemos el delantero y la espalda, y lo que vamos a hacer es coser simplemente por costados, enfrentando derechos, haciendo coincidir los piquetes, desde la cintura hasta la basta. Vamos a hacer el doblez en la cintura. Como ven, yo le pasé un remallado desde un piquete al otro en la parte que queda abierta de la cintura. Y ahora voy a hacer un doblez simple desde una punta a la otra y después voy a hacer un pespunte sobre el derecho. Seguimos con el ruedo de la falda. Pueden hacer un doble simple, como en el escote, o doble. Yo lo voy a hacer doble para evitar que se vean costuras cuando la falda se abra. Y luego lo cosemos. El último paso es unir falda y top. Con la falda del derecho y el top del revés, los voy a enfrentar de esta manera por derechos y voy a unir la parte que va cerrada. Comienzo haciendo coincidir las costuras de costados y sigo sujetando de un extremo a otro. Y ahora sí, paso a coser esta parte que va cerrada, dejando el otro costado abierto. En 12 sencillos pasos lo hemos terminado. Espero que lo puedas hacer y me encantaría ver tu versión. Puedes compartirla en historias de Instagram arrobando a @unicosemoldes. Nos vemos la próxima.